Se inició en forma el debate de la reforma política tras la cuestión de confianza obtenida por el gobierno y por el gabinete presidido por Salvador del Solar. Hoy mismo el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, estuvo en la sesión de la Comisión de Constitución. Sin embargo, se dieron igual desacuerdos entre el congresista Meléndez, a quien tuvimos anoche en el programa, la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que ha señalado que no era necesario haber puesto en vilo al país, que probablemente se han equivocado en la comunicación de esta comunicación, que ellos han trabajado arduamente y que si bien, se compromete con la reforma política como le toca, dado el voto, recordemos que ella votó en contra de la cuestión de confianza a diferencia de la gran mayoría de Fuerza Popular o de la mayoría de Fuerza Popular, señala que lo que no van a aceptar son los plazos que quiere imponer el Ejecutivo. Aún ahora se sigue discutiendo sobre esta situación y por supuesto para entender y conversar sobre qué deberíamos esperar en los próximos días del desarrollo de este debate, porque, ojo, hay quienes señalan que de todas maneras el presidente podría cerrar el Congreso si las normas no son aprobadas. Hay medios de comunicación que siguen moviendo esa posibilidad. Se encuentra con nosotros Fernando Tuesta, por supuesto, expresidente de la Comisión Especial de Reforma Política, cuyos proyectos de ley, propuestas de proyectos de ley forman el gran insumo de lo que se discute ahora mismo. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación. Bueno, su evaluación de lo ocurrido primero en la cuestión de confianza y cómo esto debería, se supone, llevar al término de las reformas, ¿no? Mira, creo que ya la semana pasada se podía ver este escenario de aprobación de la cuestión de confianza. Yo creo que además, si bien es cierto, algunos congresistas labraron su discurso que tuvo como consecuencia su voto, en otros casos no fue así. Y esto quiere decir que algunos dijeron que estaban en desacuerdo, pero votaron a favor. O sea, lo que parece que decían, yo estoy en desacuerdo, pero voto para que no me cierren. Sí, pero eso es un poco cínico, ¿no? Bueno, es estrategia de supervivencia en muchos casos, ¿no? Y lo que tú ves ahí, y claro, es hasta entendible, es que hay también agendas particulares, ¿no? Algunos dirán, yo prefiero quedarme acá hasta el 28 de julio de 2021. Otros dirán, si es que dejo de ser parlamentario, voy a enfrentar quizá un proceso que está abierto. Algunos, como la congresista Rosa Bartra, que fue coherente, ¿no? Ella dijo que está en desacuerdo y votó en consecuencia, ¿no? Pero acá, Enrique, lo importante es que se abre una posibilidad. Ahora, no es que esa posibilidad lleve necesariamente a llevar adelante la reforma en los términos que creo que particularmente sería lo adecuado. Y en esta tensión, donde aparece qué es y de qué manera se va a discutir y en los plazos que ahora tú acabas de señalar, creo yo que hay algunas salidas posibles. Porque por un lado hay la exigencia que esto se haga relativamente rápido, ¿no? Por otro lado hay quienes dicen hay que discutir mucho, más, porque lo requieren, porque lo requiere, ¿no? Mira, entonces en la reunión posterior al pleno donde se discutió la cuestión de confianza, inmediatamente viene la reunión de la Comisión de Constitución y donde hay un debate, discusión, y sacan un nuevo cronograma, donde se dice, vamos a discutir sobre estos temas que son en este orden, y esto lo vamos a discutir probablemente en esta legislatura. La legislatura se cierra ahora el 15 de junio. Se puede efectivamente prorrogar. Entre muertos y heridos, un mes más o menos. Sí, más o menos. 5 semanas más. Pero yo no entiendo por qué, y quizá esto podría tomarse como alternativa. Más allá de la presión del gobierno, existen plazos perentorios que todos conocemos, que tiene que aprobarse para las reformas constitucionales en esta legislatura una primera votación, para que en la segunda del segundo semestre se concluya con estas dos votaciones que requiere, según manda la Constitución, para modificarla y con una votación calificada de 87. Y quiero cerrar esta idea. ¿Por qué no se discute mejor, de acá hasta el cierre de esta legislatura, solo los dos proyectos? El proyecto de inmunidad y el proyecto de la limitación
Que fue lo para que las se comenzó a candidaturas, discutir ahora. ¿no? Evidentemente limita Para las sentencias de primera instancia, aquellos que tienen... O sea, se podría avanzar en esta legislatura con esos dos. Ya, tienes eso. Y tienes en el segundo semestre para discutir durante 5 meses las otras 4 y algunas que han quedado en el tintero, que creo que son importantes. Ajá. ¿Por qué? Porque estas segundas, desde mi punto de vista, podrían llevarnos a aprobaciones no solamente rápidas, sino con discusiones que pueden llevar también a cometer ciertos errores, porque el tiempo apremia. Y el gobierno debería aceptar una posibilidad de flexibilizar el calendario o el cronograma. No lo sé, porque nosotros... Pero debería hacerlo, ¿no? Yo creo que debería. Debería hacerlo. Yo creo que debería, porque además... Si algo afectó, perdóname, si algo afectó el referéndum, ¿no? Un poco por momentos fue apurar quizás demasiado algunas decisiones, ¿no? Sí, ahora, el Parlamento puede modificarlas, las propuestas sí. Y como todo, hay dos alternativas, que las modifique mal o las modifique bien. En el referéndum hubo los dos casos. La modificó mal porque desnaturaliza la bicameralidad y modificó bien aquella que tiene que ver con financiamiento. Exacto. Mejoró el proyecto de ley. Pocas veces se dice esto, personalmente lo he repetido mucho. El Congreso, si se pone a trabajar con responsabilidad y con un sentido de armonía en términos de reforma, lo puede hacer bien. Mejoró sustantivamente. Ahora, sácame una duda. ¿Hay una bomba de tiempo con las reformas constitucionales en plazo ampliado? ¿Alguien se ha referido a eso? ¿Que tú no puedes aprobar reformas constitucionales en legislaturas extraordinarias o plazo ampliado? Mira, según tengo entendido, al contrario, con experiencias anteriores, eso es posible. Es que como ves, ha habido opiniones constitucionales para todo en estos días. Entonces no quiero mencionar quién dijo eso, pero dice que para temas legales siempre vas a encontrar 2 abogados con 2 opiniones. Claro. Y para temas constitucionales, 10 constitucionalistas a favor y 10 en contra. Eso es lo que hemos tenido. Ahora, pero entonces sería una excelente propuesta. La verdad que me parece interesante porque además recompondría la Comisión de Constitución, ¿no? Por un lado, ¿y sabes qué? Creo que es necesario paños fríos. Creo que es importante que en estos días ha estado muy recalentado, ¿no? Se ha polarizado mucho. Y además deben entender los congresistas que algunos que están en contra del informe, creo que lo han sentido más como un informe, claro, del gobierno, ¿no? Sí. Y como hay un choque con el gobierno, entonces rechazamos todo lo que viene. Lo hemos dicho, si es que el Congreso nos hubiera propuesto hacer un informe, lo hubiéramos entregado exactamente lo mismo. Porque no es un... Ha sido un informe discutido con las bancadas, además. O las propuestas con las bancadas. Además, recogiendo muchas de las propuestas que ellos lo tenían. Y es más, tanto así no ha sido pues al molde del gobierno, que ha dejado el tema de la bicameralidad, ¿no? Y por otro lado... Que para usted se podía igual trabajar a pesar del resultado del referéndum. No, es más, creo que si es que se trabaja bien y la ciudadanía ve que esto está llevando a buen puerto, se puede explicar el por qué es importante la bicameralidad y por qué no esa bicameralidad que se votó en contra. La bicameralidad no es una sola, hay diversas posibilidades. La que nosotros proponemos, obviamente, trata de mejorar y trata de dar ajustes a aquella que se negó en el referéndum, ¿no? Yo creo que es posible todavía. Pero es difícil que hoy día el Congreso agarre, con lo que está haciendo, con la imagen que se proyecta, poder proponer la bicameralidad. Me parece muy interesante la propuesta de mover un poco el calendario. La reforma, como lo dices, ha ido, digamos, mutando, ¿no? Entonces, primó el criterio efectivamente de, en medio del debate, decir, bueno, el referéndum ya te marcó una pauta con la bicameralidad para el gobierno, no digo, primó eso. Entonces, primero fue el striptease de la bicameralidad. Luego estos 12 proyectos de ley se han transformado en 6. Lo que tenemos es una reforma light a la vista. ¿Cuáles son los puntos, en todo caso, importantes que se están quedando afuera, realmente importantes, digo, trascendentes? Quiero aclarar, dicho sea de paso, que nosotros como comisión o como excomisionados en ningún momento hemos dialogado, ni mucho menos reunido con el gobierno. 1, para una cuestión de confianza. 2, para decir cuáles son los proyectos
que se deben de presentar. El gobierno ha asumido entonces Ha asumido y es responsabilidad de ellos. su propio criterio. Así es. Pero esto no quiere decir que de los 12 solo se deba debatir esos 6. Lo que entiendo es que el gobierno dice, para mí estos son los prioritarios. Pero si es que, por ejemplo, el próximo semestre se aprueban, yo creo que se deben de seguir discutiendo los otros, porque forman parte justamente del paquete. Es un todo, ¿no? un Y todo. cuando te dicen necesitamos una buena reforma, no una reforma parchada, pero claro, es porque precisamente originalmente era un completo, Así era es. un corto. Y además, lo siguiente, Enrique, de los 6 que se han quedado, todos aquellos que tienen que ver con temas subnacionales no están presentes. Y acá el problema es que a nivel subnacional hay un tema de política realmente preocupante. O sea, estás acá reformando el tema de los partidos nacionales Nada y de- el berenjenal regional Ese es está un- quedando como está. Y Exactamente. eso se está dando para todo tipo de especulaciones también, porque se está total. diciendo, bueno, entonces, ¿no? El plan no ulterior es entonces moverte por el lado de los partidos regionales y hacerte el loco ahorita. Hay toda una serie ahí de No, especulaciones. pero digamos, no le ha reclamado tampoco a los partidos de oposición. Estoy llamando la atención en este sentido. Pero además creo nuevamente en que, tanto que se hable de los plazos, sí pues se ordena un poco, vale decir, las 2 constitucionales ahora, posteriormente las legales. Es más, otra propuesta. Imaginemos que la discusión, digamos, se amplía y ya los plazos son demasiado perentorios. La ley dice que un año antes de la elección no puede haber reforma de las reglas de juego. Vale decir, abril del 2020. Cosa que yo personalmente no estuve de acuerdo. Sí creo que debe haber una fecha en donde ya no se debe de modificar las normas. Pero ¿por qué un año de la elección? De mi punto de vista debe ser una vez convocadas las elecciones. ¿Y eso cuándo debía ser? Agosto del próximo año. Entonces, si tú modificas la ley que te pone ese candado, o puedes decir, excepcionalmente para este caso, ganas una legislatura. Y con eso también puedes hacer reforma constitucional. Claro. Entonces yo creo que hay escenarios que pueden hacer posible no solamente que se reformen, sino que se discuta bien. Pues. Ahora, hay algunos puntos que durante el debate fueron muy resistidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la segunda vuelta, que es un tema que tú has trabajado mucho en términos de, bueno, ¿cómo hacemos para tener un sistema menos atomizado? Así es. ¿No? Entonces, el principio era, oye, ¿por qué no elegimos el Congreso con la segunda vuelta presidencial? ¿No? Para que, evidentemente, la gente al principio vota por lo general por el Congreso, por su candidato presidencial, ¿no? Y claro, esto ocurriría que la gran mayoría, evidentemente, se iría pues por las listas que están yendo a la segunda vuelta. Pero buena parte de la clase política dice, nos están dejando por fuera. O sea, acá lo que están haciendo es forzando un bipartidismo, eso lo dijo Varios ¿no? lo han dicho. Un bipartidismo antinatural. ¿no? Lo han dicho congresistas, hasta algunos llamados constitucionalistas. Entonces, ¿qué respondes a eso? ¿Por qué es importante ello y por qué, si es que es el caso, no aniquilaría o terminaría de aniquilar el sistema político como lo está? Por una sencilla razón. A ver, ¿cómo votamos el 2016? Votamos el segundo domingo de abril, por 10 candidatos presidenciales. Y en el caso de Lima, como eran 36 escaños por 10 partidos, 360 porque había voto preferencial. Entonces, teníamos que hacían propaganda, 360 más 10, 370. Todos pidiendo el voto. Y como los candidatos por el voto preferencial ofrecen aquello que no van a hacer, pero no importa, eso era un mercado persa. Sí, claro. Entonces se diluye los importantes núcleos centrales de los programas. Y entonces decimos, en primer lugar, si hay solamente la elección presidencial en primera vuelta, tú tienes candidatos presidenciales que emiten sus mensajes y son la ancla del programa del partido en general. Entonces tú tienes una campaña limpia, en el sentido de pocos, pero además que ellos son los que elevan las banderas y los programas del partido. 5 semanas después, lo que tenemos es
La elección, si hay segunda vuelta, porque puede que no haya segunda vuelta. Pero por lo general porque, la hay. Ya, pero digamos, podría ocurrir que no, Sí. que no hay. Y la elección parlamentaria. Y entonces dicen lo que tú acabas de manifestar, que probablemente, dice, llega el bipartidismo. Por ley no hay bipartidismo, pero además me pueden decir, pero eso va a llevar. Bueno, ¿qué evidencias tienen ellos? Ninguna. Yo voy a dar una. Francia es el inventor histórico de la segunda vuelta, el balotaje. El balotaje. Ya. ¿Qué hacen los franceses? Que la han modificado para este tipo. Se elige el presidente de la República en primera vuelta, perdón, hay elección en primera vuelta, si hay segunda vuelta, 2 semanas después. Pasado eso... más corta la campaña. 2 semanas, ¿ah? Como debería ser. Como debería ser. Y un mes después, la Asamblea Nacional. O sea, los franceses van a las urnas sabiendo quién es su presidente. No quienes van a segunda vuelta, quién es su presidente. En la última elección, Macron decía, denme el voto a mí y a mi partido. Marine Le Pen decía, a mí para la oposición. Llevó al bipartidismo. ¿Sabes cuántos partidos hay en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos? 8. Qué interesante. 8. Ahora, pero, ya. Y de repente dice, no, pero es que acá hubo un caso que distorsiona. Vamos 5 años atrás, igual, 8. Ojo, Francia. Entonces, no es que lleva a una reducción tal que reduce ostensiblemente. La idea es que el presidente de la República, cualquiera que sea, no Martín Vizcarra, que no va a postular el 2021, cualquiera que sea, tiene la posibilidad de tener alguna bancada significativa y no pasar como lo pasó Fujimori en el año 90, que tuvo una bancada reducida, ni Kuczynski, que tuvo una bancada reducida. ¿Por qué? Porque entonces, además, el ciudadano va a tener efectivamente que desarrollar un voto estratégico. Nadie lo obliga, dicho sea de paso, pero además esto es parte de un diseño mucho mayor que nosotros presentamos, ¿no? Qué interesante. Ahora, el otro tema, se nos va cortando el tiempo, pero es muy importante. El otro tema fue el de las primarias, el de las elecciones internas. Esa fue otra constante. Entonces, a los partidos no les gusta que sean elecciones abiertas para todos los ciudadanos, obligatorias además. Y corrígeme si es que no es así, pero incluso tienes la posibilidad de hacer un voto cruzado, puedes votar por presidente en uno y Congreso en otro. Tendrías exactamente la misma cédula como la que tenemos. Tú votas por un partido, hay candidatos a la presidencia de ese partido que tendrán un número, tú harás el preferencial y luego podrás votar por otro partido en el Congreso, si hay Senado, mejor, si hay diputados de la misma manera. No, ahí, a mí la idea de las primarias me parece muy interesante, pero no distorsiona un poquito el hecho de tener voto cruzado para, o sea, ¿tú no deberías elegir un partido si vas a votar por unas primarias? No, uno podría hacer ese diseño, uno podría tener ese diseño. Creemos que debieras tener la libertad de escoger de manera cruzada. Ya. Igual que en la elección nacional. Y la distorsión de la que hablan los partidos, que puede darse boicots, que si quieren no perjudicar a un partido, entonces van a ir los enemigos, a sacar a un candidato de carrera. No sé si ¿Sabes por qué no entiende? ¿Sabes por qué no entiende? ¿Por qué? Eso se haría si las elecciones fueran en los locales de los partidos. Ya. Pero esto es, cada uno va al local, tal cual ocurre ahora en una elección general. ¿Cómo vas a llevar en camiones? Si tú votas en Surco, yo voto en Chorrillos, el otro vota en Los Olivos, dispersos. Pero no solamente el tema, sino que hay un padrón de 24 millones. ¿Tú crees que vas a poder manipular? El tupper está bien difícil. No, el micro está bien difícil. No, imposible. La sale mucho más cara. En cambio, las elecciones solamente militantes. Allí sí. Y un último punto era que, si bien no lo he incluido en su digamos, destilado, Salvador del Solar, es el de los poderes presidenciales, ¿no? Hay quienes afirman que de repente la reforma se estaba yendo al otro lado, ¿no? Y ya creaba una superpresidencia. Evidentemente ya hemos vivido lo que hemos vivido con este Congreso y se ve cada vez que hay un Congreso y un Ejecutivo de signos distintos. ¿Qué señalas a eso? Porque de todas maneras son, me imagino, proyectos que se deberían discutir en un futuro cercano. Sí, no, y además era para el 2021 para adelante, no Vizcarra, del Solar y este Congreso. Claro. Lo que decimos es, este diseño nos lleva rápidamente a la confrontación, pero además nosotros cuestionamos en general este tipo de presidencialismo que hemos denominado parlamentarizado. Enrique, y acá se termina y en otra ocasión quizá podemos discutir. Los peruanos creen, y hasta algunos constitucionalistas, que cuestión de confianza,
censura, primer ministro, disolución del Congreso, se da en todos los países. Falso. Se da en el Perú. En el Perú es un diseño armado con armas de fuego letales. O sea, y lo que nosotros queremos es, sacas una de este lado, sacas el otro lado. Tiene la Kalashnikov, la Total, granada, y lo peor de todo, un juego con niños. Ese es el tema, ese es el tema. Fernando, nos has dado un temario interesantísimo. Seguramente los vamos a estar desarrollando y esperamos que en el Ejecutivo estén escuchando esta propuesta, ¿no?, de enfriar un poquito el debate y darle el tiempo que se merece, porque además es posible. Estamos dentro del calendario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Fernando, tú estábamos en una pausa, regresamos con más en Cara a Cara.